Salmo 1 del 1 al 6. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Así dice la palabra del Señor. Yo creo que usted y yo estamos de acuerdo en que la Escritura siempre nos ha de conducir por el camino de la excelencia. Cuando cada paso en nuestra vida esté fundado sobre los principios eternos del Evangelio, recibiremos, hermanos, ciertamente el reproche de aquellos que nos rodean al ver nuestra conducta consecuente, verdadera, honesta. Recibiremos sin lugar a dudas no los vítores de aquellos que están en torno nuestro, sino más bien las maldiciones. Pero ¿sabe qué? Dios nos mirará con grato beneplácito desde el cielo. Créame que vivir la palabra trae réditos eternos, beneficios. Por esta razón no debemos ceder a la presión del mundo, ni mucho menos escoger el camino fácil, aquel que sin lugar a dudas nos reporta bienestar, pero que nos trae aparejado el desapruebo de Dios. Este salmo nos habla de cómo debemos conducirnos en el mundo a la manera de Dios, porque tenemos dos formas de encarar la vida: vivir a la manera de Dios o vivir contrario a la voluntad de Dios, voluntad que ciertamente está debidamente expresada en la Escritura. La Escritura es el espejo donde nosotros hemos de mirarnos permanentemente. Ella es la que debe dirigir nuestros pasos. No es la intuición, no es el sentido común que tenga que movernos. Lo que nos mueve a nosotros como creyentes, sin lugar a dudas, es la palabra del Señor, razón por la cual tenemos que conocerla, profundizar sobre ella. Entonces, tenemos estas dos opciones de vivir la vida: como un creyente aparente o como uno verdadero. Hay quienes lamentablemente se desdoblan y pueden vivir como buenos creyentes en la iglesia, pero en los espacios personales donde se desenvuelven es como si no conocieran a Dios. Una falta de consecuencia poco decorosa respecto del estándar que Dios define en la Escritura. Este salmo, hermano y hermana, alaba y reconoce que la felicidad y la dicha están del lado de quienes buscan vivir a la manera de Dios. Por eso que dice el verso 1, bienaventurado, es decir, feliz, dichoso, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Primero, hermanos, debemos de destacar que la felicidad y la plenitud de vida están en vivir para Dios y participar de las obras de las tinieblas de aquellos que no creen. Ciertamente nos resta bastante mérito respecto de las exigencias que Dios hace. Muchos buscan la felicidad, la plenitud en muchas cosas y personas, participando del desenfreno y la locura, drogas, sexo, alcohol y una vida que ciertamente reporte placeres inmediatos. Esta sociedad es una sociedad tremendamente hedonista, una sociedad tremendamente sensual, una sociedad que reclama para sí el bienestar. Bienaventurado, dichoso, lo que nos dice. Qué buena manera de empezar el libro de los Salmos, que se ocupa de la comunión entre el hombre y Dios. Respecto a la felicidad, Martín Lutero dijo que la búsqueda de la felicidad personal es común a todos los hombres. Sin embargo, todos se han desviado de ella, sobre todo los que han hecho una búsqueda especial, como los filósofos, ¿cierto? Los científicos que pretenden encontrar las respuestas finales en ese tipo de indagación.
Decía Lutero, son miserables, han perdido la felicidad tanto en esta vida como en la futura. Hermanos, Dios quiere que el ser humano tenga felicidad, pero la felicidad verdadera solo se encuentra en el camino que este salmo nos presenta. Y nótese que no es para una clase especial, no es para una élite. Este salmo habla del justo y de los malvados, pero aquí el principio lo llama el hombre. Cualquier varón o mujer, cualquier ser humano puede escoger este camino. 3 cosas nos presenta este salmo y que reportan felicidad imperecedera, o son por lo menos garantía de hallar la paz y la dicha que tanto buscan. El hombre busca la felicidad, el hombre busca la plenitud. Primero, este salmo menciona que ha de encontrar felicidad aquel que no anda en consejo de malos. También nos dice que encontrará felicidad que aquel que no estuvo en camino de pecadores. De la misma manera dice, ni se ha sentado en silla de burladores. La primera de las condiciones dice relación con caminar junto al impío. Rodearnos de malos consejeros que no tienen a Dios como una prioridad en su vida, que se deleitan a sí mismos obrando maldad, engañando y sacando provecho de cada oportunidad que se les da. Hermanos, muchos de nosotros en alguna oportunidad hemos recibido consejos equivocados de personas equivocadas. Hemos sido influenciados por aquellos que viven al margen del consejo divino, aquellos que se lanzan al camino con aquellos malos. ¿Quiénes son los malos? Aquellos perversos donde no habita la palabra del Señor en sus corazones. Mire lo que nos dice la palabra en 2 Corintios 6, del 14 al 16, haciendo eco de lo que nos plantea este salmo. Dice, no se unan con yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia entre Cristo y Satanás? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes, dice el apóstol, son templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, hermanos amados, no debemos establecer alianzas con aquellos que no creen en el Señor, viven al margen de la ética de la Escritura. No podemos y no debemos sumarnos a la maldad de aquellos que viven a espaldas de Dios. No debemos en absoluto, hermanos, copiar su modo de vida, pretender ser como ellos. No debemos participar en la disolución de la que ellos muchas veces participan. La segunda condición que nos plantea dice que no estuvo en camino de pecadores, es decir, que no ha transitado por la maldad de los incrédulos. Caminar o camino nos concede la idea de andar según las convicciones que cada uno sostiene o profesa. Muchos transitan en el camino de la autosuficiencia, de la soberbia, de la mentira. Hablar de un camino es hablar de un estilo de vida. Los primeros cristianos fueron llamados los del camino. Este camino implica un costo porque es necesario negarnos a lo que no complace a Dios. No debemos, hermanos, mimetizarnos del mundo. Nuestro llamado es a renunciar a las obras de las tinieblas. Primera Tesalonicenses 5, del 4 al 6, dice, mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día les sorprenda como ladrón. Se está refiriendo a la venida de Cristo. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos serios. Vamos entendiendo, ¿verdad? Alguien contó una anécdota de un muy buen cristiano respecto a esto de cómo nos estamos conduciendo, que consiguió trabajo en un aserradero o en un campo maderero. Y este campo maderero tenía reputación de ser un lugar de mucha mundanalidad. Un amigo, al oír que este hombre, un cristiano verdadero, había conseguido un puesto de trabajo allí, le dijo,
Si allá se enteran de que eres cristiano, vas a pasarlo muy mal. El hombre le respondió, es decir, el creyente: ya lo sé, pero es que realmente necesito el trabajo. Al día siguiente salió rumbo al campo maderero, a este aserradero. Después de un año decidió volver a la ciudad para hacer una visita, y estando en la ciudad, nos señala este relato, se encontró con el amigo que le había prevenido del ridículo y de la persecución con que iba a encontrarse de parte de los otros taladores. ¿Y cómo te ha ido?, le pregunta el amigo. ¿Te causaron problemas por ser cristiano? Oh, no, responde él, en absoluto. No me han molestado en absoluto, para nada. Además, dice el creyente, ni siquiera se han enterado de que soy cristiano. A veces los creyentes pecamos de excesiva prudencia al no hablar de Cristo, y ni mucho menos de actuar de acuerdo al patrón ético que está referido en la palabra del Señor. Creo que muchas veces, hermanos, devaluamos la vida de santidad porque hemos devaluado la misma santidad de Dios. Y a veces, lo que es peor, configuramos a un Dios a la medida de nuestras propias expectativas. Nos hacemos un Dios de bolsillo, nos hacemos un Dios de acuerdo a cómo queremos que este Dios funcione. Es tremendamente errático intentar siquiera, hermanos, configurar un Dios conforme a nuestras expectativas. Muchas personas se sienten decepcionadas en la iglesia porque el Dios que promueve la Escritura no es el Dios del que le habían hablado. ¿Cuál es el Dios en el que cree usted? ¿Es el Dios de la Biblia, santo, justo, misericordioso? Muchas veces, insisto, devaluamos la vida de santidad porque hemos devaluado la misma santidad de Dios y configuramos entonces a este Dios de acuerdo a nuestras expectativas. Y eso es triste. Eso es triste, porque nada nos vamos a distinguir de otros que dicen creer en Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Debemos creer en el Dios que promueve la Escritura. La Biblia es muy clara respecto a nuestra condición de santos. Mire por favor lo que dice Efesios del 1 al 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. La palabra santo, tanto en este texto como en muchos otros del Nuevo Testamento, significa dedicado, consagrado. La idea de la palabra es algo que ha sido cortado y que se preserva para fines especiales. Hermanos y hermanas, la demanda de la palabra al respecto es determinante. Observe conmigo lo que dice Pedro, la primera de Pedro 1:15, dice y 16. Sino, como aquel que les llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo, dice la Escritura. Debemos, hermanos amados, conducirnos por la senda de la rectitud moral, no como un fin, sino como un medio por el cual nos acercamos a Dios y vivimos en armonía con sus demandas. A veces creo, hermanos, que no nos tomamos muy en serio aquello de la santidad, y menos aún de la santidad de Dios. El teólogo presbiteriano R.C. Sproul dice: la idea de la santidad es tan central en la enseñanza bíblica que se dice de Dios que santo es su nombre, Lucas 1:49. Su nombre es santo porque Él es santo. Él no siempre está tratado con reverencia santa. Su nombre es pisoteado con la suciedad de este mundo. Se usa como una palabra para maldecir y una plataforma para la obscenidad. El poco respeto que este mundo tiene por Dios es vívidamente evidenciado por la manera en que el mundo usa su nombre. No hay honra, no hay reverencia, ni hay asombro delante de Él. Esa es la forma en que el mundo consigna la idea de Dios.
El mundo vive acuñando la idea de Dios, pero no tienen idea e ignoran quién es Dios en realidad. Son ellos los que se han de enfrentar en el día del juicio, cuando todas las cosas sean puestas al descubierto y el profundo conocimiento de Dios penetre en lo más profundo del corazón humano, exponiéndolo y hallando los pecados más ocultos que cada uno de ellos tienen. Vuelvo al segundo punto. Ni se ha sentado en silla de burladores. Cuando vemos que las actitudes impías prevalecen en el mundo que nos rodea, la avaricia, el materialismo, la inmoralidad sexual y la falta de respeto por la familia, la violencia, las guerras, comprendemos, hermanos, que debemos resistir estas influencias antes de que ellas ganen terreno en nuestra vida. Hermanos, el pecado, cuando penetra nuestro corazón, nuestra conciencia y nuestra vida, a veces es imperceptible. Si les permitimos entrar a estos males del mundo en nuestra vida, muy pronto echarán raíces en ella y quedarán firmemente plantados en nuestro corazón. El siguiente paso, se lo aseguro, será que nos sentiremos cómodos con ideas y acciones que en otras ocasiones nos hubieran horrorizado. Cuando esto ocurra, no seremos diferentes al mundo, hermano y hermana. Mantengámonos tan lejos del pecado como sea posible, y de aquellos que ciertamente se solazan en el pecado, aquellos que han hecho del pecado un hábito de su vida, aquellos que dicen creer en Dios, pero en sus actos lo niegan rotundamente. Esa piedad falsa de algunos que son capaces de mencionar a Dios, pero no vivir como Dios lo exige. Por esta razón, los cristianos no pueden esperar que sean capaces de resistir los valores del mundo incrédulo si le dedican solo 1 hora a la semana a la meditación de la palabra de Dios y las otras 170 horas para proveer necesidades para su cuerpo, para su vida y gozar de las distracciones del mundo. No debemos, hermanos, debemos vivir en consecuencia. Si deseamos que nuestra vida sea formada por la palabra de Dios, necesitamos más que esta hora dominical de adoración. Necesitamos estudios bíblicos regulares, permanentes, con gente cristiana que esté en torno de nosotros. Necesitamos reconocer la importancia de la devoción familiar, que sea de forma regular, del estudio bíblico personal. Tome su Biblia, léala. Necesitamos cultivar el hábito de recordar y aplicar las verdades de la palabra de Dios cuando nos enfrentemos con las tentaciones o cuando tengamos que asumir decisiones determinantes en nuestra vida. No debemos prescindir del consejo divino nunca, hermanos amados. Los hijos de Dios solo hemos de encontrar gozo y satisfacción en Cristo y en estudiar su palabra y meditar en ella de noche y de día. El gran escritor alemán Goethe, si es que estoy pronunciando bien, decía o escribía: no es haciendo aquello que nos agrada hacer, sino agradándonos de aquello que debemos hacer, lo que hace que la vida sea bendecida. Fíjese la actitud contraria en lo que nos menciona este salmo, sino que en la ley está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. ¿Se da cuenta aquellos que viven bajo la sombra de la cruz? Ahora, el salmista habla de lo positivo que caracteriza la vida del bienaventurado. En la ley, es decir, en la palabra, en la revelación de Dios, está su delicia. ¿Disfrutamos nosotros cuando leemos la Escritura? ¿Disfrutamos nosotros? Debemos entender que cuando leemos la Escritura estamos hablando del autor de la vida, del creador del cosmos, del sustentador de todo. No hay sustituto para la palabra de Dios en la vida del creyente. Yo con mucha ingratitud de pronto compruebo que hay quienes se nutren de testimonios, hay quienes se nutren de experiencias, están permanentemente buscando experiencias en otros para nutrir su vida espiritual.
La Biblia es nuestra comida espiritual, es el sustento, es el mapa de ruta de nuestra vida. Nuestra delicia debe estar en conocer, hermanos, más la palabra de Dios, y por medio de ella, sin lugar a dudas, es conocer a Dios. No debemos olvidar eso. Su delicia, la palabra en el hebreo es jefetz, que expresa deseo, propósito, interés de uno. El cristiano debería gozarse en escudriñar la Biblia, aun cuando no tiene deseos de hacerlo. Dice el texto que medita de día y de noche. La palabra hebrea para meditar literalmente significa susurrar. Refleja la manera en que estudiaron los rabinos, repitiendo en un murmullo las palabras que leían. Nos indica que debemos asimilar la palabra de Dios, debemos pensarla y aplicarla en nuestra vida. El texto dice, de día y de noche, los miembros generales de la comunidad de Qumran, los judíos cerca del tiempo de Jesús, tomaron esto muy literalmente en su comunidad. Era necesario que la Biblia estuviera siendo meditada siempre, en todo momento, las 24 horas del día. Por lo tanto, los miembros generales de la comunidad debían vigilar la tercera parte de vigilia, la tercera parte de las noches del año, estudiando y adorando juntos. Ahora, no vamos a ser nosotros tan legalistas como ellos, pero debemos demostrar nuestro amor hacia Dios en esta relación de profundizar en el conocimiento bíblico. Vamos a encontrar, mis hermanos amados, siempre significancia en nuestras vidas cuando nos volquemos a indagar de Dios en su palabra, en meditar. Porque ¿cuál es el fin del hombre? ¿Cuál es el fin principal y más alto de la existencia del hombre? Dice el Catecismo Mayor de Westminster. El fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. Por lo tanto, hermanos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Recuerde la palabra meditar, ese susurro permanente. ¿Cuáles son los beneficios? Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, es decir, un hombre de profundas convicciones. Eso es lo que la palabra permanentemente nos aconseja, hermanos y hermanas. A vivir una vida relevante para Dios, no una vida relevante para el mundo. Les invito a este desafío, a buscar una senda de justicia y de santidad, a sumergirnos en la palabra para conocer el carácter y los atributos de Dios, y a vivir fundamentalmente una vida de consecuencia, no este cristiano que se desdobla en la iglesia, un muy buen creyente, pero en los medios cotidianos donde se mueve, parece un mundano más, acuñando groserías, chistes de doble sentido. Hermanos amados, tenemos una tarea de ser luminarias en el mundo. Eso es lo que nos compete como creyentes. Y esa es la invitación que nos hace la palabra permanentemente. ¿Acepta usted este desafío de vivir verdaderamente para Dios y no andar bajo el concepto de aquellos malvados que no tienen a Dios en su corazón? Es esa pues la invitación que nos hace el Señor esta mañana, hermanos amados. Dios les bendiga. Con el fin de serle fiel.
mansión do Cristo está.